principalmente el denominado calvinismo, los calvinistas, en tanto que se desprenden de la iglesia judeocristiana vía lo que va a ser la famosa reforma y contrarreforma, tienen que resolver un problema si quieren desarrollar un pensamiento propio y no reproducir el pensamiento judeocristiano. ¿Y qué problema tienen que resolver? Como buenos cristianos, salvar o salvación. ¿Cómo me voy a salvar? ¿Cómo voy a obtener la salvación si no pretendo reproducir la idea de la salvación judeocristiana? Su solución va a ser dinero. ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Porque crezco económicamente. Quien está alejado de Dios, y ahí, si recuerdan en el discurso inicial judeocristiano, la pobreza era símbolo de... La pobreza estaba asociada con la idea de la salvación. Por eso vamos a tener distintos grupos que ponen, digamos, el acento en el hecho de vivir en pobreza. Los franciscanos, los carmelitas, o los famosos también carmelitas descalzos, tienen como voto la pobreza. Si vivo en pobreza, eso implica que, digamos, no estoy deseando las cosas del mundo, no estoy acumulando las cosas del mundo y pongo mi atención en Dios. Por lo tanto, la pobreza es un medio para la salvación. Sin embargo, a partir del siglo XV y siglo XVI, resulta que, dirán los calvinistas, ¿cómo sé que Dios está conmigo? Porque crezco económicamente. Si bien es cierto que, y ahí dirá Weber, si bien es cierto que esa riqueza no era inicialmente para el disfrute, porque obviamente como cristianos evitarán todavía la idea del disfrute, pero ese dinero lo invertirán. Por lo tanto, genero recursos o dinero, capital que reinvierto, voy creciendo en tanto que voy invirtiendo. Y uno de los principios entonces de nuestra economía es, cuando tienes un negocio y generas obviamente riqueza, no lo consumas de un día para otro. Sacas una parte, sí, para el consumo, y lo demás se invierte, y se invierte, y se invierte. Entonces, ¿cómo sé que Dios está conmigo? Porque crezco económicamente. Sí, ahí la discusión en sociología del conocimiento es de que Weber está discutiendo con Marx sobre que Marx cree que el capitalismo es algo independiente de la religión, y Weber demuestra que más bien hay una transvaloración protestante que hace que los sujetos dejen el pensamiento de que Dios está en el reino de los cielos, sino que más bien está en la producción. Entonces, más bien Weber lo que le discute a Marx, o sea, es como que sí lo sigue, en que sí hay una génesis de producción nueva que te explota, bla, bla, sí, pero lo que le discute es que no es como Marx pensaba, en el sentido de que surgió independiente, sino que más bien hay un traslape. Como si la base económica fuera la base entonces de lo ideológico. Claro. Y lo que Weber está señalando es que lo ideológico permite digamos, el cambio económico. Claro. Entonces aquí sí hay una discusión de carácter epistemológico sobre la idea de estructura y superestructura. La idea de estructura, al menos en Marx, involucra que la parte económica o las formas de producción generan las formas de pensamiento. Y lo que Weber está señalando es que las formas de pensamiento modifican las formas de producción. O que van como juntas. O que pueden, exactamente. Entonces, bueno, el dinero y la inversión van a caracterizar el desarrollo entonces del propio capitalismo. Por eso decíamos la idea de la inmanencia. Felicidad aquí y ahora vía entonces los bienes, a los bienes que pueda acceder vía el propio dinero. Por eso Nietzsche, digamos, cuando dice Dios ha muerto, no es producto de una idea espontánea, un disparate, por supuesto. Está leyendo la historia y está leyendo su momento. Un
momento, producto ya de la propia revolución industrial, va ganando la vida material, entonces el pensamiento o aquella visión, digamos, totalizante de la vida religiosa está desfondada. ¿Sí? Digo, con respecto a esa lógica, bueno, yo también entiendo un poco la cuestión de la discusión que retoma Max Weber sobre Marx acerca de los medios de producción, pero a través de la cuestión ideológica. Pero por otro lado, yo creo también, retomando un texto de Alfred von Martin acerca de la sociología del Renacimiento y de cómo surge justamente la importancia del dinero como medio de cambio, a cambio de la transformación de la naturaleza y del desprestigio que empiezan a surgir en el Renacimiento o que empiezan a tener las clases dominantes, ¿no? Es decir, la gente que dominaba a través incluso de la religión, como los elegidos, y retomo de nuevo a Max Weber con los tipos de autoridad, ¿no? Que estos tres tipos de autoridad nos pueden explicar fundamentalmente la idea de los diferentes grupos y las inclinaciones, ¿no? Es decir, el tipo de autoridad, ¿no? Que era en esa época el principado, ¿no? Las cuestiones dominantes en sí acompañadas de la religión como un medio de ideologización y de dominación, incluso en cuanto a la subordinación de las clases bajas, para que se mantuviera una lógica de explotación, ¿sí? A cambio nada más de la dominación por elección, ¿no? por elección divina. Entonces, en este caso, esos grupos subordinados empiezan a perder, incluso a perder por la cuestión del dinero, ¿no? Porque cuando hay una asociación entre la clase burguesa que empieza a nacer y que se fortalece a través de los recursos económicos, empiezan incluso a adquirir como un valor político de la cuestión o de la importancia del poder. Entonces empiezan a desplazar a las aristocracias. ¿Para qué? Para empezar a dominar y justamente desplazarlos de esos bienes que han sido adquiridos de manera divina. En cuanto a las cuestiones o las relaciones de la guerra, volviendo a la cuestión de la guerra, ¿sí? En la que la burguesía empieza a favorecer ese tipo de extensiones territoriales y los acuerdos que hay, ¿no? O sea, yo apoyo a tu ejército, a tu imperio, pero en caso de que tú pierdas, tú me pagas. Si ganas, me das una parte. Entonces empiezan a desplazarlos, les empiezan a quitar castillos, terrenos, y empiezan incluso, o sea, digo, son muchos elementos, ¿no? Que se involucran, el aspecto político, el cultural incluso, ¿no? Del valor de la cuestión religiosa, fortaleciendo el acompañamiento de la inversión, ¿sí? Para mejorar mi medio de vida, pero obviamente beneficiándome incluso de aquellos a quienes yo me pueda, de quienes yo me pueda aprovechar, ¿no? Entonces, sí, son muchísimos elementos, ¿no? Hay varios elementos. Aquí también empiezan, ahorita que lo mencionas, diría, también empiezan a ganar un nuevo espacio y un nuevo poder económico y político, por ejemplo, las ciudades. Claro. A diferencia de todavía en la visión feudal, era el campo y la tierra, entonces el noble era el terrateniente. Mientras que a partir del siglo XIII, y obviamente ya con el XV, XVI, las ciudades y las formas, y por lo tanto, diríamos, estas nuevas formas de producción, la idea del burgués como el productor o las asociaciones de artesanos empiezan a cobrar fuerza económica, fuerza y por lo tanto fuerza política, porque hay un cambio en la producción económica. Hay ahora necesidades de artículos que ya no pueden ser solventadas por el propio sujeto, y obviamente, decía yo, al ampliarse, ahora sí que esta idea de globalización comercial, diría yo, bueno, es a partir de la conquista. Ahí ya tenemos un mercado inmenso. Por eso las sociedades, las ciudades y los puertos en Europa van a ser, digamos, el gran boom económico frente a las formas de producción vía el campo y los propios terratenientes. Y en ese sentido los nobles, inicialmente grandes terratenientes, van a ir perdiendo poder frente a asociaciones de artesanos,
o el nacimiento de esta nueva clase, decíamos, protoburguesa. Van a tener un rol cada vez mucho más importante en lo económico y, por supuesto, en lo político. Que eso, por ejemplo, lo va a trabajar el propio Foucault en Defender la sociedad, al analizar un poco a Francia, de cómo el propio, el propio rey en Francia, para restarle poder a la aristocracia, se va a asociar con estos grupos, digamos, esta nueva burguesía o esta burguesía en ebullición. Les va a dar un nuevo poder, el famoso tercer estado, para desplazar a la clase, pues a la clase aristocrática y por lo tanto feudal. Entonces sí, por supuesto, digamos, tenemos varios elementos que se están jugando ahí. En ese sentido, digamos, no es solo uno, aunque dependiendo de los autores, algunos pondrán un acento más en uno que en otro. Y bueno, Weber, en este sentido, digamos, para el desarrollo, del propio capitalismo, se necesita un cambio de mentalidad. Porque obviamente si yo estoy pensando todavía en que la salvación a la que puedo acceder en ese más allá descansa en un voto de pobreza, pues entonces no voy a estar interesado en producir. Entonces, para yo estar interesado en producir y acumular bienes, dice, tengo que cambiar esta idea. Y el cambio de esta idea involucra que, entonces, aun cuando acumules, no te pierdes. Entonces, puedes acceder, no obstante, a ese más allá, y aquí puedes seguir acumulando. Este cambio de mentalidad, dice, es lo que entonces va a permitir que el propio capitalismo pueda desenvolverse. Acumula, 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 y no te preocupes, también puedes alcanzar la salvación. Entonces, la pasas bien aquí y la vas a pasar bien allá, ¿no? ¿Qué mejor solución? No tengo que negar la posibilidad de acceder a bienes aquí para mi satisfacción aquí y ahora, y al mismo tiempo puedo continuar ese bienestar allá. Entonces empato una forma de vida que hasta antes entonces del 3 era imposible. Porque digamos para San Agustín, como peregrinantes o peregrinos en este mundo, teníamos que negar, digamos, la felicidad de este mundo para poder acceder a ese más allá. Pero en cuanto que estas formas económicas se van modificando y por lo tanto la posibilidad de producir más genera la posibilidad entonces y el dinero de acumular, entonces dice, tengo que modificar esta forma de pensamiento para poder acumular aquí y al mismo tiempo acceder a ese más allá. Porque si no puedo acceder a ese más allá, difícilmente todavía en una forma de pensamiento donde predomina la visión religiosa, difícilmente se va a estar interesado en la acumulación. Entonces, para que se esté interesado en acumular, todavía no hay que cerrar la puerta de la posibilidad de ese más allá. Y es lo que sucede en Inglaterra, ¿no? En 1500, 1600, cuando empiezan a desplazar al catolicismo, justamente porque lo ven como una amenaza para el progreso, para la avanzada de la tecnología, la infinidad de factores que influyen justamente en el dominio incluso del mar, ¿no? Por supuesto, que es lo que permite que, por ejemplo, cuando llega a España cuando llega a colonizar América, pues muchas de las deudas que España o de los recursos que obtiene de América, aproximadamente entre el 90 y 95% se van justamente al pago de deudas al resto de Europa, ¿no? A Holanda, a Inglaterra. Y justamente se estanca en esa misma dinámica, en esa misma lógica de la religión católica como un espacio, o bueno, como un ente de dominación, producto del arrastre europeo, del que ellos se querían mantener, porque era una manera también más cómoda, ¿no? de ir a cambio de la salvación. Sí. Obtengo yo recursos a través de un aspecto de dominación ideológica o incluso de la dominación salvaje, ¿no? del eliminar al diferente, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que son elementos que favorecen la explicación de por qué la Iglesia incluso se recicla para poderse mantener como un instrumento de dominación en otros lugares, ¿no? y recorre otros espacios que no habían sido, o que eran vírgenes, o que la idea de la religión era más vinculada a la cuestión de la naturaleza, ¿no? Como en el sentido estricto del indigenismo, de los multiculturalismos, que hay una cosmogonía referente a los diferentes aspectos que nos rodean, ¿no?
y que la Iglesia no aceptó en esos momentos, entonces empieza a eliminar todo ese tipo de pensamiento que impedían la avanzada de la religión católica. Sí, digamos, ahí hay una discusión sobre hasta dónde la propia visión religiosa protestante del mundo permitía, digamos, la transformación de la naturaleza, a diferencia de la visión judeocristiana, tratando un poco de encontrar algunos elementos argumentativos de por qué España en particular, no obstante haber conquistado, digamos, gran parte de América, económicamente no tuvo un despegue, a diferencia de países, digamos, pues ya no judeocristianos, sino protestantes, Inglaterra en primer lugar. Y algunos de los argumentos se moverán a partir de un discurso religioso distinto, un discurso religioso que apoyaba la modificación o la intervención de la naturaleza, a diferencia del discurso, se supone, judeocristiano, donde el sujeto tiene que respetar la naturaleza y un tanto como acomodarse a la naturaleza y dejar entonces que el desarrollo de la historia se lleve a cabo por, digamos, la providencia misma. Entonces, el sujeto no debe de tener un rol mucho más activo, sino que por el contrario un rol mucho más pasivo, esperar la idea del fin del mundo, la idea de entonces ese juicio final vendrá y yo solo tengo que estar aquí un tanto quieto, calmado, mientras que la idea protestante, en tanto que, digamos, el ejemplo del calvinismo era la transformación, transformar las cosas para generar, sí, riqueza, aunque inicialmente no la utilice, sino la está invirtiendo. Bueno, solo puedo generar riqueza en tanto que intervengo en la naturaleza. Eso genera entonces algunos argumentos de cómo, repito, el pensamiento religioso protestante permitió, digamos, el despegue de los propios países protestantes, a diferencia de los países, digamos, de tradición judeocristiana, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluyo para dar oportunidad o paso a los compañeros. ¿Y alguna otra duda, pregunta? Bueno, que vaya fluyendo con la siguiente. exactamente.